Hoy en Cara a Cara tenemos mesa de análisis, muchísimos asuntos a discutir. La visita de AMLO a Jalisco este fin de semana, los abucheos a los gobernadores, el último, el de Colima, que decidió hacer una pausa, un minuto de espera para que los asistentes al mitin dejaran de abuchear. ¿Está o no Morena detrás de estos abucheos? Hablamos también de la gira de Enrique Alfaro a Estados Unidos y el tema que fue más polémico, que fue su ida a ver a los Lakers, y por supuesto un balance de los 100 días de Andrés Manuel López Obrador al frente del Ejecutivo Federal. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Enrique Tucen. De la mañana con 6 minutos, WhatsApp 33 18 80 76 41, opina con nosotros. Hoy estamos en mesa de análisis. Doctor Jorge Rocha, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Y muy buenos días a la gente que amablemente nos escucha. Bueno, López Obrador viene este fin de semana a Jalisco. Ayer en este espacio en Cara a Cara estuvo Carlos Lomelí. Esto nos dijo sobre la visita y la polémica, que tú sabes, la controversia a nivel nacional sobre los abucheos. De que demostremos una altura de miras, que nos diferenciemos con los demás estados, que seamos respetuosos de la imagen del gobernador, de los presidentes municipales que nos acompañen, que esa etapa ya terminó, que hoy Jalisco lo que necesita es que todo mundo entrelacemos brazo con brazo, hombro con hombro, para luchar por la mejora, el crecimiento y el desarrollo de los jaliscienses. Yo aprovecho esta pregunta, mi estimado Enrique, para solicitarle a todos los asistentes que nos demos a diferenciar. Bueno, ayer respondió Enrique Alfaro ya tarde-noche en un evento relacionado con la refundación en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, que no le importan los abucheos, que no le tiene miedo a la plaza pública y que estará el sábado en la Plaza de la República con Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que, a ver, dos cosas distintas. A mí me parece que el signo político de que los dos estén juntos levantando banderas de paz es un muy buen signo, porque sí, esta disputa de inicio de sexenio de ambos no ayudó a nadie. No nos llevó a nada, completamente a nada. Yo creo que fue un asunto bastante infructuoso, y creo que es como el inicio, formalizar ese inicio de relación positiva, que yo espero que dure por lo menos 1 año y medio, por lo menos. A finales del 20, exactamente, tal vez. Sí. Es decir, finalizar línea 3 del tren ligero, que me parece que es la parte central del anuncio que vamos a tener el día en este fin de semana, que los dos terminen inaugurando la obra, cosa que les viene bien a los dos, y que digan, a ver, de aquí en adelante, por lo menos este año y medio, vamos a estar tranquilos sin estar haciendo exabruptos totalmente innecesarios. Ahora, en torno a banderita blanca. Ahora, al asunto del abucheo, bueno, a ver, yo sí creo que hay después de ver lo sistemático del asunto, sí creo que hay una operación atrás del asunto. Bueno, no le ha tocado a ningún gobernador de Morena. Exacto. De los 17 gobernadores abucheados, ninguno es de Morena. Claro, pues, ahora hay que ser brillante. El segundo tema es que algunos de estos gobernadores, la verdad que sí se las merecen, ¿eh? No, esos son dos debates distintos. Sin duda, es decir, a ver, el señor Peralta en Colima, el estado es un desastre en términos de seguridad. Es increíble, sí. Entonces, por supuesto que abucheos sí. Pero son dos cosas diferentes, más, ¿no? ¿eh? Una es, ¿se merecen ser abucheados los gobernadores? Esa es una pregunta. Claro. Segunda, ¿hay una operación para que el abucheo sea explícito y sea muy claro? No, por supuesto que lo hay. Ahora, efectivamente, yo también espero que este fin de semana haya la civilidad política de las fuerzas para decir, a ver, vamos rompiendo la lógica. Yo espero, es lo que deseo, no sé si vaya a suceder,
pero yo sí Ahorita, espero que lo ahorita le que lo metemos, haga, ¿no? le metemos dinero a la apuesta a ver qué va a suceder el sábado en Plaza de la República. Ricardo Salazar, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Fue increíble que el Didi en el que venía hizo prácticamente 7 minutos desde Chapultepec aquí, después de hacer un montón ahí atorados en unas callecitas. Sí sabe que el semáforo rojo uno se tiene que parar y sí estaba consciente de eso. Sí, pero hay unos semáforos electrónicos que detectan automáticamente donde hay tráfico y le dan derechito. No, no te creas. No, se vino por una muy buena ruta. Oye, fue increíble. Me deja escuchar a Alfaro sobre los abucheos y ahorita comentamos. Esto dijo Enrique Alfaro sobre el asunto de los abucheos y si va a haber o no abucheos el sábado en Plaza de la República. Creo que hay muchas cosas más importantes en las que estar atentos y lo que yo espero es que este ambiente de confrontación cese en el país. No creo que sea positivo, no creo que le convenga al gobierno del presidente y sí creo que hay gente en Morena que está siendo muy imprudente y que está alentando el ánimo de confrontación, lo cual, insisto, en nada le ayuda al gobierno de Andrés Manuel. Yo estoy muy tranquilo y por supuesto que lo voy a acompañar. Nunca le he temido a presentarme en público y de frente a la gente. Cuando no debes nada, tampoco temes nada. Ricardo. Pues yo francamente sí creo que va a estar un poco difícil el abucheo porque andan de un amor extrañísimo. Desde que fue Enrique Alfaro a visitar Palacio Nacional y el Peje le hizo el favor de enseñarle esos murales maravillosos. Sí, claro. Desde ahí todo fue amor y paz. Ahora sí que hay que recordar también que él empezó. Enrique Alfaro fue uno de los que empezó con la confrontación con el centro y luego resulta que ahora ambos son amor y paz y andan con el discurso de a nadie le conviene la confrontación, ¿no? Y tal. No. Está padre, pero ¿para qué empezaba? Bueno, pero los dos se han tirado. No, bueno, también sí. El otro le dijo traidor suelo. Exactamente. Bueno, es que tampoco sí. Es un mensaje muy bonito. Sí, no está padre que te digan así, pero sí creo que es un poco difícil, sobre todo porque a ambos les conviene lo que va a suceder el sábado, que coincido con Jorge, van a anunciar que se termina finalmente el 4% que dice Aristóteles Sandoval. Aquí está uno de sus representantes, si nomás el 4% ahorita le falta. Platica de los pero tweets. Bueno, el 4% que le falta a la línea 3 del tren ligero, que lo va a terminar, supongo que va a ser lo que anuncia, pero yo estoy seguro que le va a dar la cuarta. Sí, ayer nos decía Lomelí que también va a aparecer el asunto de la cuarta, el proyecto. Exacto. El proyecto de la línea. Yo fíjate que creo que va a haber... de la línea. De la línea 4 del tren ligero. Yo estaba hablando de otra cosa. De la cuarta transformación. De la cuarta transformación, bueno. No, yo creo que el sábado va a estar bastante dividido la gente en Plaza de la República. Creo que va a haber movilización de Morena y va a haber movilización de Movimiento Ciudadano también. Gonzalo Sánchez, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buen día, qué gusto estar aquí. ¿Cómo ves todo el abucheo gate? Pues vaya, que ha sido tema, ¿no? Y habiendo tantas cosas más importantes, ahora sí, como comentaba el gobernador, claro. Muchos más temas y estamos discutiendo el ego y cómo se puede lastimar el ego de los gobernadores, ¿no? Creo que lo que hace el gobernador de Colima, pues es abonarle más a la crispación, ¿no? Claro. Con estos silencios y decir que se trataba de un protocolo y ya puedo continuar porque ya se desahogó el punto del día. Entonces, lo que vamos a ver el próximo sábado, pues es de pronóstico reservado. ¿Qué puede pasar? Que no haya abucheos para nadie o que haya abucheos para ambos, ¿no? Porque también yo voy más por la segunda. Un poco ahí aparte yo he leído a gente de Morena en redes sociales que dice voy a ir con pulmón recargado para abuchear a Alfaro con todo, y he leído a gente de Alfaro en redes sociales que dice yo voy a ir con pulmón recargado para abuchear al Peje por todo. Ya nos llegaron tweets al programa de eso que van. Yo he leído a Wikis que dicen los vamos a abuchear a los dos. Bueno, entonces, perfecto. Qué democrático. Exactamente. Es que perdemos de vista como la naturaleza, es otro, ¿no? la naturaleza pristina de los abucheos, ¿no? Pues el abucheo nace... vuelve a la plaza pública, que eso es algo que ya no pasaba. Sí, claro. Sí pasaba. A ver, pasó el domingo con Cristian Castro. Claro. Porque llamó provincia a Guadalajara. Morena repartió volantes antes de que entrara Cristian Castro y que la gente abuchó a Cristian Castro. ¿En el 3 de marzo? Sí, claro. O sea, tú lo que me dices es que la gente de los Tecos es de Morena. Imagínate. No, hombre, ya me estás confundiendo todas mis ideologías, todas mis coordenadas. Yo también tengo los últimos meses desde que salí que dije, ¿qué está pasando en México? No entiendo nada. Tú eras liberal y te volviste comunista. Imagínate. Entonces, creo que hemos perdido esa parte. A ver, el abucheo nace
tomarse como una manifestación genuina y legítima de rechazo y se Libertad vale. de expresión. Ahora resulta que ya todo abucheo es armado. No. Y entonces resulta que todos los gobernadores de todo el país son maravillosos y no varios merecen el abucheo. merecen. Pero no me vas a decir que no sospechas que los únicos que los abuchean son a los de oposición. Por eso comentaba, hay que ver cuando López Obrador vaya a Morelos, y si no abuchean a Cuauhtémoc Blanco, entonces es que todo estaba armado, ¿no? No, o sea, a ver, creo Ese que es un termómetro. hay un descontento también, la imagen de los gobernadores en lo general no tiene nada que ver con lo que era hace un año, no nos vayamos muy lejos, ¿no? Los gobernadores ya presentan un desgaste. Creo que la referencia de López Obrador en materia de austeridad, en materia de comunicación, en materia de entender la política y de plantear la política, vaya que les representa un reto y a muchos les está costando. Es que es alto contraste, Gonzalo, lo que está pasando. O sea, frente a un presidente que hace cosas y que es muy austero, tienes a tus gobernadores que tienen años diciendo no puedo con las cosas, pues sí, te hace alto contraste, ¿eh? Eso me parece fundamental. Ahora, lo importante es otra cosa, ¿no? No sé, creo que las crónicas del día siguiente van a hablar de los abucheos mucho, pero lo importante es que este sábado se pueden destrabar obras muy importantes para Eso es lo verdaderamente importante, que se destrabe el asunto de la relación gobierno federal, gobierno de Jalisco, con las obras que eso implica. Al menos se hablaba de 4 obras, ¿se acuerdan al principio? Que era línea 3, línea 4, el Peribús, y Macrolibramiento Vallarta, y bueno, y carreteras en el estado, que están general. hechas un desastre, ¿no? Entonces, pero eso es para mí el tema central, ¿eh? Vamos al corte, escríbenos, están llegando muchos mensajes de WhatsApp, estamos en mesa de análisis, también vamos a hablar de temas muy importantes como los Lakers, el básquetbol. Por supuesto. Ya sabes que estamos ahorita en una agenda prioritaria para Jalisco. 9 de la mañana con 15 minutos. 9 de la mañana con 20 minutos, muchos comentarios, WhatsApp 33 18 80 76 41, estamos en comunicación, muchos mensajes que ya están llegando sobre el asunto de los abucheos, que siempre decimos que nimiedades, pero generan muchísimos comentarios. Claro, ¿no? Y los políticos verdaderamente, esto es un tema de no dormir, ¿eh? Seguramente para ellos es muy importante cómo los traten en la plaza pública, A ver, tú que por supuesto. estuviste en el gobierno, hay war rooms así como de... Nos abucharon, ¿ahora qué hacemos para la próxima? O, hijo, les va a venir el presidente, ¿cómo le hacemos para que no lo abucheen o algo así? Hay preocupación, desde luego el pulso de la plaza pública pues siempre le genera al político un tema de preocupación. Es como sí, la por encuesta, supuesto. ¿no? Son como evaluaciones. Yo creo que más porque es más directo, Enrique, ¿no? Con la encuesta puedes decir, no, pues es que está sesgada, o yo tengo mis encuestas. Claro, pero no puedes decir yo tengo mi plaza pública, ¿no? Claro. Lo que sucede en la plaza pues ahí queda y todo el mundo se da cuenta y es difícil Pero sí puedes controlarlo. decir, pues los acarrearon. Claro, es una salida, pero al final del día, pues el abucheo es el abucheo. Sí, ¿no? Y eso queda. Hablando de esos temas, a ver, los Lakers, Ricardo. Estaremos de acuerdo que este es un asunto en donde se entremezcla lo público y lo privado, ¿no? Sí, y qué bueno que lo toques. Fíjate, va a suceder algo increíble. Voy a defender a Enrique Alfaro. Bien. Eso es raro en ti. Graben Ricardo, esto y por eso te lo pásenle la digo. grabación. Porque sí creo justamente lo que acabas de decir. Tiene derecho, aunque sea gobernador, a tener vida privada. Yo también lo creo. Y tiene derecho a, si está en una gira, tomarse un rato para divertirse y hacer lo que se le pegue su regalada gana. Irse a la con quien ópera, irse quiera. a cenar, irse con su pareja. A irse lo caminar que al él quiera. parque, al centro de convenciones, a Hollywood a tomarse foto con las Y estrellas. ser personaje público no elimina tu vida privada. Yo Exactamente. coincido contigo. O sea, yo sí creo, porque además es necesario. Si siempre eres personaje público, se los digo porque bueno, no quiero entrar en detalles, pero parte de mi terapia es esa. O sea, si siempre eres personaje público, nunca eres tú. Por lo tanto, nunca cargas pilas. Por lo tanto, te desgastas, te estresas, te hartas, no duermes. O sea, es horrible. Y una persona como él, y una persona como Andrés Manuel, por cierto, necesitan espacios para la vida privada, para respirar, para centrarse en sí mismos, para verse el ombligo, para rascarse lo que sea, y tomar la fuerza suficiente para seguir gobernando. Por lo tanto, en esa parte yo sí lo defendería. Lo que sí me parece que es muy triste es la estrategia de comunicación. O sea, primero que él, que justamente critica el abucheo gate por ser frívolo, y él sea quien responda el Lakers Gate de su cuenta personal, supuestamente demostrando que él compró los boletos, y eso dé motivo a otra polémica en que no es posible Bueno, es que fue una boletos tan diputada, baratos, Mirza Flores, la y que que dijo luego que había Mirza diga habido lo contrario. un empresario tequilero que había pagado los boletos, que ahí sí creo que ya se convertía en un tema público. Ya no Exacto. solamente era... ¿A cambio de qué? Exacto. Es lo que aparte está diríamos- prohibido por la ley. Es lo que diríamos exactamente los periodistas, un chayote, ¿no? Exacto. O un intento Conflicto de extorsión interés. o un conflicto de interés. Entonces, eso sí me parece lamentable, porque
A ver, pues mínimo pónganse de acuerdo de qué versión van a dar. Tienen estrategias de comunicación. ¿Cómo se nota que ellos no tienen Gonzalo Sánchez? De verdad. Cebollazo. Ricardo. Le pichas la torta ahogada saliendo de aquí. Sí, es la idea. Jorge. A ver, yo sí coincido con que los gobernantes tienen vida privada, aunque sí creo, y aquí le doy cierta razón a lo que publicó Diego Petersen hace unos días, de que en un escenario donde hay tanta crítica a la clase política por los excesos y por cierto tipo de vida, sí resulta una insensibilidad de parte del gobernador a este tipo de cosas. O sea, tú dices que está en primera fila. Todo en el- eso. Podría haber sido el mismo partido, pero Pero que es otro más un debate sitio. moral que legal, ¿no? Sí, no, de acuerdo, pero sí, es una coincido parte contigo. que tiene que ver con insensibilidad de parte El símbolo, del gobernador. que Exacto, envías, ¿no? ¿no? Y además cuando tienes enfrente precisamente a un López Obrador que es un tipo Completamente austero. pues sí, te hace otra vez alto contraste. Yo creo que esa es una parte. Ahora, lo que sí yo creo que tendrían que explicar, que nunca lo vamos a saber, es el tema de los boletos, quién los compró, porque como bien dices, si se los compraron, entonces si Pero incurren Alfaro en dijo una que un falta a la ley. amigo lo compró y que se porque los tenía pagó. acceso a esas butacas, digamos, o Sí. podía comprarlos más fácil y que después él pagó y cada uno de los que asistió pagó Claro, su boleto. que esa parte nunca la vamos a saber, pero es un tema que sí, digamos, resulta, digamos, complicado. Y lo otro es la comitiva que llevó a la gira. Ese es otro debate. Ese es Coincido, otro debate, es coincido. decir, a ver, ¿a quién estás llevando para qué? Ese es otro tema, es decir, ¿qué estaban haciendo ahí Porque una ciertos diputada, personajes? un exdiputado como Jorge Salinas, Exactamente. ¿por qué estaban en la Porque gira? estaban ahí en la gira. Esa parte a mí también me genera suspicacias. ¿no? Y aparte, ojo. todas las giras de gobernadores aparecen gente que dices, ¿Y estos ¿Y pa' este qué? qué? Sí, Claro. claro, y claro. de ojo, presidentes y de Sí, todos. sí, ¿Quiénes Aparte, eran la de sus Peña, contrapartes? Francia. Y a ver, ¿por qué? Otra vez, como estrategia de comunicación, nos dijeron exactamente, fuimos a esto y conseguimos esto. Bueno, ya En dijeron lugar que de sacar el boletito. 220 y tantos millones Sí, de dólares en inversión. Pero otra vez, el debate se centra en el boletito y lo que sube es la copia del boleto en lugar de decir, miren, conseguí todo esto, esto y Y sobre el me reuní boletito con fue estos. así y se acabó. Exacto. Sin regañarnos aparte, ¿no? Porque el tuit es para los que quieren seguir con el tema. No, el asunto es que hay información nueva y es normal que el periodismo ante información nueva reaccione y haga Claro, preguntas. por Es lo más supuesto. natural del mundo. Gonzalo. Vaya, decía Ortega y Gasset que el hombre es él y sus circunstancias, ¿no? Creo que es lo que pesa aquí, la circunstancia. Creo que todos los gobernantes en el país tienen que entender en qué momento están gobernando, cuál es su contexto, cuál es su principal referencia, en este caso el presidente de la República. Digo, con el presidente anterior tenías margen de hacer muchas cosas, ¿no? Y aún así se generaban polémicas. Con este presidente el margen es mucho menos, sobre todo en estos temas asociados con lujos, asociados con ciertos privilegios o con frivolidad. Yo coincido con Ricardo en que no está mal que él tenga una vida privada, vamos, es necesario y es absolutamente cierto y creo que no tenemos derecho a incidir ahí, pero también creo que los gobernantes en genérico tendrían que pensar bien cuando se someten al escrutinio público, cómo quieren aparecer y cómo quieren ser vistos. Es evidente que al ser representante de una población, al ser representante de un territorio, pues tienes que ponerte sobre la balanza el hecho de cuántas personas pueden acceder a este tipo de eventos, cuántas personas pueden acceder a este tipo de espectáculos y Los costos que implica. Y tú puedes decir, bueno, pues es que yo tengo una solvencia económica mucho antes de ser gobernante, lo cual es cierto, pero eres representante de eso. Si ya simbolizas más Ya, que tu y- persona y- como tal, ¿no? Y creo que, vamos, ese tipo de sacrificios son los que se tienen que hacer cuando estás en el espacio público, cuando estás en la representación pública. No, de hecho, ayer Alfaro fue al partido de los Leones Negros y nadie dijo nada. Y al Paraninfo. Y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque dices, pues sí, tiene derecho a ir a ver al Bueno, los Leones no es Negros. muy caro ir a ver los Leones, No, sí no es fácil totalmente- conseguir boletos. Es totalmente Exacto. barato, pero Al revés, vuelvo. te los regalan, Exactamente. te ruegan Es que decir, vayas. Así, por es un favor, ve. asunto que habla de diversión, que nadie le está recriminando porque fuiste a ver los Leones Negros, pero obviamente es un contexto diferente, no es un equipo local donde los boletos no deben costar más de 50 pesos, es decir, se quita esta parte que estaba comentando Gonzalo y que también Diego Petersen retoma, Sí. que es esta falta de sensibilidad frente a al escenario en el que estás. Es que aparte vivimos un momento, Ricardo, en donde está claro que en la sociedad hay una hipersensibilidad con relación a los lujos, a los privilegios y al tipo de vida que llevan los representantes públicos. Sí, pero ¿no? ahí entonces hagamos el cuestionamiento diario. A ver, y perdón que lo diga delante de Gonzalo, la camioneta que utilizaba Aristóteles era ofensiva, la camioneta que utilizaba el Chino López era ofensiva, la camioneta que utilizaba Enrique Dauro era ofensiva. ¿Esas camionetas ya no se están utilizando, señor Alfaro? ¿No utiliza Enrique Ibarra una camioneta que es ofensiva?
porque es del año, blindadísima y súper carísima. No utiliza Pero usted, una cosa señor son los Alfaro. motivos de seguridad que puedes aludir a Pero motivos a de ver, seguridad. por motivos de seguridad tiene que ser la camioneta de lujo del año. Bueno, sí, ya el debate sería qué tipo Digo, de puedes camioneta blindar un adecuada. Nissan, ¿no? No, pero lo que me refiero, Ricardo, más allá de casos particulares, es que sí hay en este momento un señalamiento directo de la población, de la ciudadanía, a los excesos de la clase política. Incluso Sí. cuando ves las encuestas de qué es lo que más relevante señalan de López Obrador en sus primeros 100 días, es precisamente el ataque a este tipo de privilegios. Exacto. O sea, la gente está enojada con pensar que los políticos viven una realidad que es muy distinta a la de ellos. Oye, o lo que veíamos en el Senado de la República que están sacando ahorita como un spot que me parece lamentable, que resulta que tenían peluquería privada dentro y que les pagábamos el corte de pelo a los senadores, que además qué horribles eran, a ese nivel llegábamos y era corte de pelo y servicio de barbería, que era así el espacito de que, ay, estoy bien cansado de tanto legislar estúpido. Sí, ¿no? Un que spa me metido rasuren. ahí en la cámara alta, ¿no? Era- Eso es pagábamos. inaceptable. Salón de Claro. belleza y barbería. No, era para- inaceptable para ese los tipo de dos cosas. géneros. No, pero digo, eso suele estar muy en el morbo. Pero las partidas que de pronto eran totalmente discrecionales y que de pronto al final del año era como una especie de reparto de utilidades. Oye, bancada, tú te portaste muy bien. Entonces de pronto el Ejecutivo hacía una transferencia directa de recursos. Es decir, sí ha habido muchos excesos en este país, Jorge. No, por supuesto. Y yo sí creo que aquí, yo espero que una de las cosas que está empujando López Obrador es a que la austeridad republicana se haga el modus operandi de la clase política. Yo espero que eso suceda y se quede, que no sea una moda de 6 años, ¿no? Y que efectivamente que los servidores públicos se asuman como tales, como servidores públicos. ¿Eso qué significa? Que representan y que además velan por los intereses de las personas. Claro, yo sí defiendo el asunto de que tienen su vida privada y tienen derecho Y te voy a decir una cosa, expresarlo sin siento bronca, que ¿no? durante mucho tiempo era para el ciudadano en general común, era como una especie de aspiración ser el político con esos lujos, y entonces entraba el político al restaurante y veías el besamanos por todos lados, señor diputado. Siento que eso se acabó. No, claro. O sea, ahorita al revés. De pronto entran a lugares y son señalados. Y me parece que es un cambio muy profundo en la mentalidad del ciudadano. Sí, bien de interesante. cultura política. Ahora, Sí, yo sí, voy a sí. hacer una pregunta para joder al vecino, ¿no? Ya defendí a Alfaro, ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Se fue, como el presidente López Obrador, él y todo su gabinete, en vuelo comercial, en clase turista, o rentó un avión privado como se fue a Cuba a buscar a Silvio Rodríguez? Todo se tiene que transparentar. No, ahorita no lo sabemos. Exacto, entonces, si quiere de verdad transparentarlo todo, que no ponga el boletito de los Lakers, que ponga también su boleto de avión De y Viva de todos Aerobús. sus cuates. Sería buenísimo. Sería Venga, buenísimo. mira el corte, Si no, Ricardo. la factura del avión privado, ¿no? Todo. Por cierto, nos sigue Todos viendo tienen que Silvio, transparentar ¿no? porque al final son recursos públicos. 9 de la mañana con 31 minutos. Regresamos para hacer un balance de los 100 días de López Obrador. 9 de la mañana con 36 minutos. El próximo fin de semana, también aquí en Jalisco, le tocará a Andrés Manuel pasar sus 100 días al frente del Ejecutivo Federal. Gonzalo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo mejor de estos primeros 100 días de López Obrador al frente de la presidencia. Yo creo que lo bueno es la sacudida. Lo bueno es, el tema que acabamos de abordar tiene que ver con la referencia que genera López Obrador respecto a otros gobernantes. Una referencia en donde cambia la lógica del poder, cambia la simbología del poder, precisamente lo que comentaba Ricardo en torno a las camionetas que tiene que usar un político. Que si el político no tiene guaruras, entonces no es un político importante. Que si el político no tiene todo un séquito siguiéndole, entonces no representa lo que dice representar. Todo eso Un cambió. político pobre es un pobre político. Claro, Cultura Hank. esos paradigmas del viejo régimen cambiaron. Y ojo, no cambiaron hoy. Hoy Exacto. terminaron de caer. Claro. ¿No? En este 2019 terminaron de caer, pero esto venía cambiando desde hace por lo menos 6 años. Y el PRI no se dio cuenta de esa parte. Y eso explica en buena medida su derrota del año pasado. Pero creo que Andrés Manuel acierta en esta sacudida y no solamente lo digo yo, lo dicen las encuestas. Creo que la gente lo que está valorando es esta sacudida. Otro de los puntos a favor sin duda es la política social. Creo que el énfasis que ha puesto en la parte social, en la parte de generar mayor igualdad, de generar mayores oportunidades a quienes no las tienen y buscar que los jóvenes no sigan engrosando las filas de la criminalidad, me parece que es loable. De la parte negativa,
creo que esta parte de utilizar el machete en lugar del bisturí, como ya se ha dicho, ¿no? Esto de recorto todo y después veo cómo lo resuelvo, que yo entiendo, y él mismo lo ha dicho, la administración pública es un elefante reumático, ¿no? Es muy complicado moverlo, y también si él se queda esperando, probablemente no logre los resultados que él espera. Dice que va a gobernar 12 años en 6, ¿no? O va a hacer lo que 12 años en 6. Entonces sí tiene que agilizar las cosas, pero vaya, creo que en algunas cuestiones tiene que ser mucho más preciso. Ese sería como un primer balance. Yo creo que lo que le debo de reconocer es que sea reculero. O sea, que lo que le falla, le tarda tantito, pero se regresa Rectifica. y rectifica. Es que eso de reculero Sí. tenía muchas es recular. interpretaciones, digamos. Sí, claro. Es recular, ¿no? Sí, sabe corregir, Sí, rectificar. exactamente. Ya aprendió Alfaro con lo del Instituto de las Mujeres, por ejemplo, vio que funciona. A mí me parecía, por ejemplo, que ese tipo de cosas le iban a pasar factura y al revés, le están resultando favorables. Me parece que parte de su equipo no le ayuda mucho, pero sin embargo, parte de su equipo le ayuda muchísimo. Lo de ayer de Olga Sánchez Cordero sobre el asunto de el aborto en Nuevo León es de unos huevotes que ya quisiera cualquier funcionario hombre de cualquier administración pasada. Me parece que tiene un muy buen equipo. Bueno, y es que Olga con su trayectoria no puede defender otra cosa. Exactamente. O sea, Olga fue ministra, defendió el derecho de las mujeres a decir sobre su cuerpo, es decir, Sí, no puede hacer otra cosa sí, tampoco. de hecho yo me adelanto un poco al tema, creo que va a llegar este asunto a la Suprema Corte y se los van a batear al Congreso de Nuevo León, pero me preocupa una cosa, que contraste con Olga Sánchez Cordero son los o las candidatas que manda justamente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Manuel, que van a comparecer y haz de cuenta que son del PES, Bueno, menos Loreta, ¿eh? o que ojalá quede. Menos Loreta Ortiz, que más allá de que creo que no debería estar en la terna por haber sido candidata de Morena y militante de Morena, creo que en términos ideológicos es la única discrepante de las tres, ¿no? Exacto. Sí, Entonces, las bueno, otras dos son ultraconservadoras. Eso sería, y también en algunos casos creo que ha habido contradicciones de bipolaridad entre Morena. Por ejemplo, esto. ¿Quién aprobó ayer en Nuevo León y quién promueve hoy este derecho, entre comillas, a la vida y criminalizar a las mujeres? Morena. ¿Quién sale desde el centro del país a decir que esto no está bien porque criminalizar a las mujeres y victimizarlas y revictimizarlas no está bien? Morena. Entonces, esta bipolaridad a mí me tiene francamente sacadísimo de onda. Por lo demás, creo que es un muy buen arranque, pero también hay que reconocer que en muchos sentidos, hasta Vicente Fox, que era lo que era, tuvo un buen arranque y los primeros 100 días tienes un bono democrático que hay que aprovechar, aunque eso sí, la popularidad de López Obrador, pocos pueden presumir que la han mantenido Bueno, y subido tanto. Bipolaridad. Ayer Salomón Jara, el senador, sale a anunciar la regulación a las calificadoras, cosa que no puede hacer, aparte es casi como que regular la ley de gravedad. Y hoy López Obrador en la mañana dice, no, es una ocurrencia. Más que bipolaridad, es una multipolaridad. Exactamente, sí. Jorge. A ver, para mí quizá las partes más importantes en política, coincido con el tema política social, o sea, sí hay un viraje y muy importante de la política social. Creo que va a ser una política social completamente distinta a los últimos 30 años y me parece que eso es correcto. De repente hay cuestionamientos en algunas de las estrategias, efectivamente, ¿no? Pero el grueso de entender la política social me parece que es uno de los grandes aciertos. Por supuesto, digo, el tema del huachicoleo me pareció que es la acción más contundente que ha tenido el presidente en estos 100 días. Y la otra que me parece que es un asunto que se habla poco, pero es fundamental. La correlación de fuerzas entre el gobierno federal y las cúpulas empresariales, que por muchos años fue de subordinación, ahora es una relación de equilibrio y de estabilidad. Eso, Sí, lo comentaba Gonzalo el martes. eso es muy, muy importante para mí. Bueno, en y estos 100 el días, discurso del nuevo titular del Consejo Coordinador Empresarial te habla de Sí. entendemos por qué este hombre es presidente. Y Claro. eso me parece que es, aparte, madurez de las cúpulas Claro, empresariales. es una relación distinta. Teníamos una relación de subordinación por lo menos los últimos 3 sexenios, así lo fue. Ahora me parece que hay una relación, no de subordinación al revés, es decir, yo no veo a estas cúpulas subordinadas al López Obrador, pero sí una relación muchísimo más de igualdad. Cada quien en su lugar, ¿no? Ajá, que cosa que me parece Y aparte se fundamental. necesitan, ¿eh? No, claro. Fíjate, falta que eso a mí hay una suceda en los cosa, sindicatos, ¿no? nada más, Ricardo, que Sí. me preocupa, y es que los símbolos sustituyan el análisis de la realidad. Eso. Es decir,
Por ejemplo, el caso de Petróleos Mexicanos. Pemex tiene una situación complicadísima. E incluso, hay que decirlo con claridad, la posibilidad de que México crezca muy poquito en 2019 es en gran parte por Pemex, porque Pemex está lastrando la economía mexicana a la baja por la poca producción de petróleo, por los problemas financieros, por la deuda que tiene, y que de pronto el símbolo de rescatar el nacionalismo mexicano a través de Petróleos Mexicanos se trague la idea de que Pemex tiene que ser una empresa distinta, tiene que ser una empresa diferente, o que por pensar en el largo plazo, por pensar en muchas cosas, se nos olvide que vamos a tener un trimestre del año muy complicado y que el gobierno tiene que empezar a gastar, porque si el gobierno no gasta, la economía va a estar sumergida, o que la idea de la fuerza del presidente frente a la inseguridad nos haga olvidar que iniciamos muy complicado en materia de seguridad. Es decir, que el símbolo se esté comiendo permanentemente a la realidad. Creo que ahí Andrés Manuel tendría que ser más pragmático. Sí. O sea, darle más peso a la realidad y hablar más sobre los indicadores de la realidad. Sí, ese es un tema que me parece que... A ver, yo veo dos debilidades. El proyecto que menos me ha gustado en estos 100 días, por supuesto, fue el tema de Guardia Nacional, ¿no? Al final quedó bien, ¿no? Al final quedó bien, pero no fue, digamos, la propuesta que sigue teniendo el presidente es utilizar a las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Eso de todo el sexenio. Eso lo va a hacer todo el sexenio. Y de hecho ya lo vimos en el centro de la ciudad de Guadalajara. A mí esa parte no me gusta, no me gusta. Y la otra es que yo sí creo que hay una parte del gabinete que es muy débil. O sea, una parte del gabinete. Coincido que están las Olga Sánchez Cordero, que son personalidades de muchísima pero fortaleza. También están los Octavio Romero López. No, o tienes a Rocío Nale, que ha sido un desastre en este sexenio. Y otras secretarías. ¿Y esos quiénes son? Rocío Nale, la secretaria de Energía. De Energía, por ejemplo. Okay. Mira, ahí lo tienes. Es la que con el desabasto tenía que venir aquí a platicarnos cómo iba la cosa, pero nunca decidió agarrar de su oficina, un Viva Aerobús y venirse para acá. Sí tienes ahí como desniveles importantes en el propio gabinete, ¿no? Entonces creo que es una parte de debilidad, no sé cuánto le va a durar. Y bueno, y el tema que ha sido el que no sabemos qué son los delegados, los superdelegados estatales, que ahí no tenemos todavía idea. Yo creo que ellos tampoco. ¿Qué van a hacer? Es la parte más viscosa de los 100 días, ¿no? Que primero generaron mucha controversia, ahora ya no están subidos en la arena pública, pero los tienes ahí como de oquis sin saber para qué los quieres, ¿no? ¿Qué dicen las encuestas tan claras? La popularidad es altísima de López Obrador. ¿Qué están reflejando? ¿Qué están detrás de ellas, Gonzalo? Están reflejando, creo que la gente está premiando el hecho de ver un presidente trabajando. El principal táctico que tienen las mañaneras es generar la percepción de que hay un presidente que ahí está todas las mañanas trabajando. Y en eso es un principal elemento para distinguirse de los demás. No, ningún otro presidente tenía esa percepción de inicio. Otra cuestión positiva que veo y que también lo logra a través de las mañaneras es yo celebro que haya un presidente dispuesto a hablar con las cosas como son, más allá de que estemos de acuerdo o no en algunos de sus... De hablar de los gansos. De hablar de referirse a la sociedad civil y referirse a la prensa y referirse a la oposición. Tan es así que eso es bueno en democracia. Hay una pregunta, lo comentamos el otro día en televisión, Jorge, que a mí me refleja mucho de la aceptación de López Obrador cuando le preguntan, ¿usted cree que este presidente toma decisiones que favorecen a gente como tú? El 88% dice que sí. Claro. O sea, creo que después de muchos sexenios en donde veías un presidente que decías, pues igual toma decisiones para su partido, para su grupito, para sus cuates o para los empresarios, creo que también la gente está diciendo, este presidente bien, mal, con problemas, con limitaciones, con problemas para implementar, está tomando decisiones para favorecer a gente como yo. Creo que eso es lo que le está dando un bono democrático, Ricardo, inicial muy, muy sólido. Sí. Y la verdad es que en cuanto a los términos de los programas sociales que mencionaban tanto Gonzalo como Jorge, lo más interesante de todo es que no es un asunto de percepción, sino que es una realidad. Todos conocemos a alguien cercano que se está viendo beneficiado de una manera u otra por un programa social de López Obrador. Ojalá eso no acabe en clientelismo. Yo también espero Ojalá lo mismo. digo. Yo también espero lo mismo porque no hay que olvidar que viene de la escuela del PRI. Sí. No, y aparte quien reparte programas sociales son gente cercana a Morena, Exacto, son de la estructura partidista, ¿no? Sí. Algunos de ellos también incluso... O sea, yo a favor de los programas sociales mientras no se utilicen para ganar elecciones, ¿no? Sí, yo también creo eso y me parece que tiene... El gran reto es justamente de crear equilibrios internos dentro de su gabinete y de dejarnos contentos sin la necesidad de quedarnos con la idea de que le debemos el favor que le tenemos que pagar en las urnas. Sí, exacto. Así como si me voy, pues pierdes el chequecito, ¿no? Exactamente. Y fíjate, Jorge, que es un asunto importante.
La oposición, primero, no hay un líder de la oposición. ¿Qué es la Si oposición? ahorita piensan, ¿quién es el líder de la oposición? ¿Cuál No, oposición? no, por eso. Exacto. A ver si hay alguna oposición. Si acaso Corral. Si hay chiquitita, algún gobernador, Chiquitita, sigue siendo chiquita. desarticulada. medios de comunicación, Sí. Reforma, por ejemplo, son una clara oposición, organizaciones sociales, Ciro. o sea, sí hay oposición, pero no hay un líder de la oposición. O sea, no hay alguien que tú digas, es que ahí está la alternativa, y No. tampoco hay, me parece, Jorge, una narrativa de la oposición. Ese es, yo creo que de los asuntos más profundos. O sea, la oposición te dice, pues López Obrador está muy mal. ¿Y qué propones? No, creo que ese es un asunto que la oposición tiene que construir, una narrativa alternativa. La oposición está avasallada en este país en este momento. Primero, porque está desarticulada. Segundo, porque no hay liderazgos visibles. Y yo no los veo en el corto plazo, tampoco hay que decirlo. Sí, no. No lo veo. De repente algunos gobernadores, pero no lo veo. Y la otra es que, finalmente esta oposición creo que ha actuado de forma estratégica de manera incorrecta. Porque cualquier cosa que López Obrador plantea, lo rebotan, aunque todo mundo esté de acuerdo con el asunto. Hasta Venezuela. Sí. Claro. Hasta Venezuela. No están sabiendo conectar con las necesidades de la gente. Y creo que ahí están cometiendo un error estratégico. Lo contrario que hicieron con Peña. Exactamente. Que el PAN y el PRD en la mesa del Pacto por México le aplaudieron todo. Claro. Sí, ¿no? Exacto. Por eso cobra relevancia este nuevo planteamiento del Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Que más allá de que analicemos el discurso de si se entregan o no se entregan, que me parece que no hay una entrega, como bien lo comentaste, Jorge, creo que en términos de comunicación política y en términos de estrategia sí marcan un parteaguas. O sea, sí es el entendimiento de, a ver, en contra de este personaje no hemos logrado mucho y no vamos a lograr mucho, por lo tanto vamos sumando, vamos comprometiéndolo para el día de mañana poder decirle, señor, nosotros nos comprometimos, nosotros hicimos nuestra parte y usted es el que no cumplió. Y eso es un viraje estratégico. Y, por ejemplo, en otro tema leía María Amparo Casar, que publicó su artículo en Nexos del Gran Benefactor y que tiene que ver con esto que comentaban, de que la política social no se convierte en clientelismo. También es un poco, tachar como de menores de edad a las personas, es decir, no estamos en los 80s o en los 90s en donde pues ante la ausencia de redes sociales, ante la ausencia de flujos informativos como los que hoy tenemos, pues quizá buena parte de la población no tuviera más verdad que la del partido oficial. Creo que vivimos una circunstancia distinta. No dudo que mucha gente se deje llevar todavía por el PRI repartió por todos lados. Hay que recordar la elección de 2015 aquí en Jalisco, que el PRI tenía una operación muy importante y llevaba gente a votar por MC. Claro, y que presumía esta estructura, ¿no? Lo que más coincido que se escuchabas... maximiza este tema, aunque sí hay... Siempre hay peligros. ¿Sabes? Yo creo que tiene que ver yo con también coincido que a asunto... veces pensamos en la persona con necesidades como un menor de edad. Pero además, a ver, si la gente premia a un gobierno porque le parece correcto, está bien. Sí. Ojalá todos los gobernantes pensaran así. Pero sí es un análisis. Yo lo que me preocupa también es un poco lo generacional. Sí creo que hay una cultura, yo diría de los 45, 50 para arriba, que sí es, si papá gobierno me da, le doy el voto. Y de ahí para abajo, ya cuando empezamos con computadorcitas, redes sociales y demás, sí hay un poco más de cuestionamiento permanente a el gobernante y fíjate, la reflexión específicamente López Obrador, por el voto. En donde tiene menor aceptación es en los mayores de 60 años. Fíjate. Uno pensaría lo otro, porque exacto, él empezó el apoyo famoso a la tercera edad, claro. Pero son personas que cambian menos su voto. Que sí, han votado que toda la vida por un partido y no cambian y más o menos le restan importancia al cambio de voto. Vamos al corte y regresamos para leer los mensajes. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. 9 de la mañana con 54 minutos, 076 nos dice, saludos Enrique, un saludo de regreso. Rafael García, ojalá que los programas sociales de López Obrador no terminen en clientelismo, hace la pregunta. La opacidad en el manejo de recursos públicos en estos programas y la manera de recabar y operar la información de la población es clientelismo puro, dice.
Pues Es que en realidad deberíamos clientelismo, pedir transparencia. clientelismo es la utilización de recursos públicos para generar clientelas electorales. Tú nada más puedes llamar algo clientelista cuando se traduce precisamente en ese voto En o en la condicionamiento coacción del del voto. voto. Claro, en el ¿no? condicionamiento, ¿no? Norma nos dice que los Alfaro fans lleven matracas. Exactamente. Pues sí. Antonio de la Torre, estimados analistas políticos, puras florituras hablan de López Obrador. Pues no sé exactamente a qué te refieres, porque hemos qué hablado de programa todo, escuchaste? bien, mal, regular. La cancelación del Naim es el peor error que ha cometido sin tener un análisis de juicio. Yo la verdad es que no creo que haya sido su peor error. No. No, yo La tampoco. verdad yo no lo creo, yo sé que hay mucha gente que ese tema le da mucha importancia, yo no me parece que es el peor error. El peor error ha sido estancias infantiles desde mi punto de vista, lo que pasó con los albergues, Sí, a mí- ese tipo de pero cosas que... relacionado con el Pero aeropuerto, hay opinadores, fíjense, hay opinadores que en cada aparición pública tocan el tema del aeropuerto. Ese Bueno, le aeropuerto. dicen el error de Aeropuerto. octubre y no sé qué tanta cosa que dicen. Sí, a mí más grave que O sea, cancelar el a veces Naim. hay gente más indignada que los que tenían su dinero invertido, que Exactamente. aceptaron en 5 segundos el acuerdo. Sí, a mí más grave que el cancelar el Naim, se me hace grave darle el nuevo aeropuerto a las Fuerzas Armadas. Sí. Y estarle dando tanto poder Sí, para exacto. muchas cosas a Coincido las contigo, Fuerzas coincido Armadas. contigo. Eso es Eso, mucho o sea, más grave eso que es gravísimo. Ese sí, o tema que es Santa mucho Lucía más- lo vayan a operar las Fuerzas Armadas. Coincido está plenamente cañón. contigo, Ricardo. Buenos días. ¿A quién? ¿Qué método? ¿Cuándo han preguntado para calificar al presidente? A mí no me han preguntado nunca, ni por teléfono. A las que conozco tampoco, entonces, que alguien les expliquen a quién le preguntan. Siempre sale esto con el asunto de las encuestas. Sí, claro. Mira, yo siento que es un pensamiento muy natural. Si la encuesta coincide con lo que piensas, pues está bien. Sí. Si la encuesta no coincide, pues está mal y seguramente es... Y lo hacía López Obrador. Está ¿eh? cuchareado, O sea, está cuchareado. López Obrador, cuando salió una encuesta Claro. que no le gustaba, decía, está cuchareada, yo tengo mis datos, pues sí, es natural. Mario, excelentes los primeros 100 días de AMLO, me canso ganso. Carmen Klein nos dice, buenos días, siguen los problemas Colón y Prisciliano Sánchez, ¿sí? Nos manda una fotografía con muchísimo tráfico. Miguel Ramírez, ojalá sea real que se comportarán los fanáticos en la visita del presidente. Los resultados positivos se hacen trabajando en conjunto. Si ya se están poniendo de acuerdo el gobernador y el presidente, no es bueno entorpecer los acuerdos. Bueno, eso siempre es muy, muy de la política, ¿no? Arriba te pones de acuerdo y abajo golpeas, ¿no? Exacto. Sí. Sí, sí. Ojalá que sea. A mí lo que de verdad me intriga es cómo le hizo AMLO y por qué manita de puerco Alfaro. Que regresó de un sedita desde que fue a Palacio, yo insisto. ¿Qué expediente tendrá? Ah, pues no, yo creo que es más dinero, ¿no? Ah, con Pues dinero le baila el resolvió, perro. pues, y ¿Con que dinero es para baila el obras perro? nuestras. A la ver, línea 3, es que lo de la, 4, ¿no? si lo de la línea 3 no salía, iba a ser un conflicto terrible. una bola para- de nieve para y ver Alfaro, esa ¿eh? mastote. claro. O sea, era un problema gravísimo si eso no se tenía. Totalmente. Claro, hoy puede ser simbólicamente puede ser un problema de la administración pasada. Pero conforme pasen los meses, Claro. será un problema de la administración actual. A ver, por cierto, ahora que tocas el tema, ¿por qué Aristóteles batea el tema y dice todo es culpa del gobierno federal? Y Arnoldo González, por cierto. No nos sé, no preguntó soy eso. su vocero. Dice, ya Lo me fui, dejaron lo de fui. pagar por eso. Ya ¿eh? no. No, creo que digo, lo loable pues es que responda, ¿no? Por lo menos, pues, si le preguntan y esa es la inquietud que tiene la gente, pues que responda Pero, lo a ver, que él O considera. sea, lo que ser dice su Aristóteles verdad. es, el dinero lo gastó la federación, lo hizo la federación, lo gastó la Sí, el proyecto federación, fue- aunque yo lo presumía. Exactamente, sí. Nada más, Resumidas yo la duda cuentas. que tengo es, si solamente cuando se fueron usted, señor vocero, y el gobernador, ¿quedaba el 4%? Señor ex vocero, por favor. Señor ex vocero. Ex vocero. Sí. ¿Solo el 4%? El avance reportado era el 96%. Mira, entiendo que lo que hacen falta son detalles costosos, ¿no? Sí, detalles como las vías en el túnel, en el Detalles como, centro. detalles como que opera. Pero vaya, Sí, hombre. a la vista está, pues que ya está, ahí está como decían el mastodonte. mastodonte, ahí ya está. está. Y lo loable es que ya se hayan puesto de acuerdo para terminarlo. Creo que al final es un asunto que más allá de quién lo haya presumido, quién lo haya hecho y quién lo haya coordinado, pues queda para la... Ahora, Yo sé AMLO que ya esto le nos puso da para otro fecha. programa, pero se acabó el tiempo. Claro, Ricardo. AMLO ya le puso fecha, ya dijo que para diciembre. O sea, va a venir a reiterar un anuncio que ya hizo en una de las mañaneras la semana pasada. A ver si no da otro anuncio. Ya veremos. Ricardo, gracias. Gracias. Jorge, gracias. Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Nos vamos y retomamos la conversación a las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos al ratito.